Ok, quiero que vean un video, hermanos, que nos enviaron el día de ayer de la iglesia Rincón Verde. Así que quiero que vean este video, ¿no? Quiero agradecer al pastor Rafael Ramírez por el apoyo con este material de grava, arena y cemento que están descargando en este momento. Le agradezco su apoyo y a la amada iglesia El Buen Pastor Los Ángeles. Muchas gracias por esta generosidad. Vamos a seguir adelante. Gracias, amados hermanos, amada iglesia, su pastor. Muchas gracias por este apoyo. Que Dios les bendiga y los prospere abundantemente. Les enviamos afectuosos saludos, deseándoles lo mejor en el Señor. Dios les bendiga. Aleluya. Pues seguimos, hermanos, adelante, apoyando a estas obras allá en México. Que el Señor bendiga, siga bendiciendo a cada persona de ustedes que está dando, ¿verdad? Cada mes estamos enviando ese dinero. Y sabe que estábamos un poco, bueno, no preocupados, pero un poco, porque usted sabe que, por un lado, ¿verdad? La economía de México se ha puesto está poniéndose un poco mejor y el dólar ha bajado. Entonces, cuando estaba como en 20, 21, pues cualquier dinero que mandábamos se hacía mucho, pero después eso cambió y ahorita ya volvió otra vez a subir un poco el dólar. Llegó hasta como 16 y algo, entonces realmente lo que mandábamos realmente no era mucho, pero bueno, y ahorita ya está como unos 18 más o menos, y eso nos permite pues que el dinero que mandamos se multiplique un poco más. Póngase de pie, hermanos, vamos a orar. Gracias, Señor, te damos en esta hermosa mañana por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por tu presencia en medio de nosotros. Gracias porque has sido bueno y fiel con todos nosotros, Padre, y nos has ayudado, nos has bendecido. Por mis hermanos que están aquí, aquellos que no están, Señor, te pido que tú los bendigas, que tú los guardes y que ya, Señor, la próxima semana los podamos ver aquí. Y gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos que están en una situación difícil de enfermedad. Guárdalos y gracias por todo, Señor. Ahora, Dios mío, ayúdanos, Señor. Abre nuestros corazones, que nuestras mentes, Señor, estén abiertas a recibir tu palabra. Vamos a hablar de ti, Señor, en esta mañana. Ayúdanos, Señor. Gracias, Padre, gracias. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Siéntese, por favor, hermano. Quiero anunciarles que vamos a tener nuestra serie, nuestra campaña de ahora, pues casi de fines de verano y entrando al otoño. Y la vamos a empezar a finales del mes de agosto. Y es un proyecto, hermanos, que se va a llamar 30 días hacia una vida sin remordimientos. 30 días hacia una vida sin remordimientos. Y es algo muy, pero muy especial. Nosotros hace algunos años ya varios años, tuvimos una serie más o menos similar, ¿verdad? Más que ahora está de una manera muy, es como que dice, corregida y aumentada. Y vamos terminando el servicio, antes de terminar, Eunice va a pasar y les vamos a explicar algunas cosas de lo que se trata, porque vamos a tener que leer un libro es un mes, ¿verdad? Que vamos a tener un libro que vamos a estar leyendo. Bueno, les vamos a dar todos los detalles al terminar, pero le voy a decir un poquito acerca de lo que se trata este proyecto. 30 días hacia una vida sin remordimientos. Hermanos, tiene que ver cómo podemos prepararnos nosotros para vivir el resto de nuestra vida como Dios intentó que viviéramos. Yo sé que cada semana escuchamos sermones, cada vez escuchamos, tienes que vivir de esta manera, pero en esta campaña nos vamos a dedicar exclusivamente a ver cómo nosotros podemos vivir una vida en donde cuando tú te vayas, ya sea que vivas un año, 10 años, 20, los que sean,
que tú puedas decir, no tengo ningún remordimiento. Ustedes saben que a veces nosotros escuchamos mucha gente, ¿verdad?, que ya cuando en sus últimos días, a veces ellos dicen, ¿cómo me hubiera gustado hacer esto? ¿Verdad? ¿Cómo me hubiera gustado divertirme más? ¿O cómo me hubiera gustado tener más amistades, llevarme más bien con mis familiares, con mis amigos, vivir una vida diferente? Pero desgraciadamente no lo hizo. Entonces, en este mes, en esa campaña vamos a aprender cómo nosotros podemos vivir. Y es una campaña totalmente bíblica, ¿verdad? Vamos a ver cómo podemos vivir una vida, y por eso se llama así, 30 días hacia una vida sin remordimientos. De tal manera de que usted esté preparado, usted viva plenamente su vida, usted ame totalmente, y cuando usted se tenga que ir, ya sea que, vuelvo a repetir, ya sea que sea en 1 año, 10 años, 20, 30, usted pueda irse diciendo, viví la vida bien, o sea, realmente me voy contento de esta vida. Hermanos, va a ser es un reto, pero muy, muy hermoso. Terminando, como le digo, nuestra hermana Eunice va a pasar y vamos a hablar un poco de los detalles de eso. Pero en preparación, hermanos, para esa serie, voy a dar en estas semanas algunos mensajes que son muy importantes para preparar nuestra vida. Y el mensaje de hoy, hermanos, le he titulado Nuestra total dependencia de Dios. Esta mañana escuchamos algunas peticiones, ¿verdad? Y este mensaje que voy a dar hoy, hermanos, a mí me emociona mucho, porque cuando tú y yo dependemos totalmente de Dios, no hay nada que no podamos hacer. Fíjate, dice la palabra en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Fíjate lo que dice, porque separados de mí, nada, o sea, nada, y nada es nada, nada podéis hacer. Yo no sé si alguna vez tú has pensado que tú puedes hacer algo separado de Dios. Este texto es muy importante, separados de mí, nada podéis hacer. Ahora, hermanos, hay una ley de la vida espiritual, una verdad de la vida espiritual, que es la siguiente. Es una ley, así como hay leyes en la física, en la química, leyes naturales. Ustedes saben que hay una ley que se llama la ley de la gravedad. La creas o no la creas, la entiendas o no la entiendas, está esa ley. Si tú te subes aquí al edificio y dices, yo no creo en la ley de gravedad, me voy a echar para abajo, pues hazlo, ¿verdad? Pues si tú, aunque no lo creas, te vas a estrellar de todos modos. Entonces, así, hermanos, hay leyes espirituales. Y una de esas leyes dice lo siguiente: Dios no nos necesita, pero nosotros lo necesitamos desesperadamente. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Esa es una ley de la vida, de la vida espiritual, una ley. O sea, si tú lo crees o no lo crees, eso no hay problema. Pero es una ley. Dios no nos necesita, yo te lo voy a explicar, pero nosotros lo necesitamos desesperadamente. Entonces quiero hacer énfasis especial en esta verdad, en esta ley, en esta mañana. Esta verdad, hermanos, esta ley nos dice algo acerca de Dios y algo acerca de nosotros. El decir que Dios no nos necesita significa que es total y verdaderamente soberano sobre el universo. Ustedes saben que a veces hay gente que dice, yo no necesito de nadie. Estás mal, vas a necesitar de alguien en tu vida. Pero Dios no necesita de nosotros. Entonces el decir que Dios no nos necesita significa que es total y verdaderamente soberano sobre el universo. Él es el jefe, Él es el gobernador, el Señor de todas las cosas. Eso significa que solo Él tiene verdadera libertad, fíjate. Si tú vas a cualquier escuela o seminario bíblico, tú vas a escuchar debates acerca del libre albedrío. Pero cuando usamos, hermanos, ese término, casi siempre nos referimos al humano libre albedrío. Y mucha gente, hermanos, pierde mucho tiempo y energía en esos debates. Pero al final nos damos cuenta de que ni siquiera existe ese término en la Biblia. La verdad es esta, hermanos.
Solo una persona en el universo tiene libre albedrío, y esa persona es Dios. Hermano, nuestro libre albedrío, entre comillas, o libre voluntad, es una libertad drásticamente, o sea, muy limitada. La de Dios no. Él puede hacer lo que Él quiera hacer, cuando quiera hacerlo, y lo cual es una propia definición de libre albedrío. Hermanos, es cierto, ¿verdad?, que nosotros los humanos tenemos importantes decisiones morales que hacer, y también es verdad que Dios nos va a hacer 100% responsables por esas decisiones. Pero cualquier libre voluntad, hermanos, que tengamos es estrictamente derivativa, o sea que se deriva de Dios, Dios nos la da. O sea, la libertad que tenemos de obedecer o rebelarnos, porque mucha gente dice, yo tengo la libertad de obedecer o rebelarme a Dios. Bueno, esa libertad que tú y yo tenemos es libertad que Dios nos ha dado. Ahora, esta ley o esta verdad de que Dios no nos necesita, pero nosotros lo necesitamos a Él, también nos dice algo acerca de la trascendencia de Dios, la cual la Biblia nos indica cuando dice que Dios es santo y sublime. Ahora, trascendencia significa que Dios creó el universo y Él está separado de Él. O sea, el universo, hermanos, no es una extensión de Dios o una parte necesaria de Él. Dios existe en sí mismo, existió y ha existido en sí mismo mucho antes de que el universo fuera creado. Y esta verdad también apunta a la santidad de Dios. Ese es un atributo difícil de definir, porque es básicamente acerca de quién es Dios. Hay un escritor que dice, la santidad es lo que hace a Dios, Dios. O sea, es la santidad de Dios la que lo separa de su creación. Envuelve pureza, separación del pecado, pero va mucho más allá de eso. Quizás podríamos decirlo de esta manera, fíjense. Si Dios no fuera santo, Él no sería Dios. Y finalmente también esta verdad imprime en nosotros la certeza de la inmensidad de Dios. O sea, todo el poder, la sabiduría y la majestad residen solo en Él. En Él habitan todas las cosas y su presencia llena cada parte del universo. Hermano, no sé si ha pensado esto, pero no hay un lugar en donde pueda ir a donde Él no haya estado. No hay ningún lugar. No solamente esta verdad nos dice algo acerca de Dios, pero como dije hace un momento, también nos dice algo acerca de nosotros, de quiénes somos. El decir que nosotros desesperadamente necesitamos a Dios revela nuestra naturaleza, nuestra propia debilidad. Hermanos, aunque no lo queramos reconocer, nosotros somos pecadores por nacimiento, por naturaleza y por elección. Ahora, la verdadera condición de la raza humana revelada en las palabras del apóstol Pablo en Romanos 3, fíjense lo que dice del 10 al 12. Ponga atención a estas palabras, hermano, porque a veces como que sentimos que nosotros somos algo, ¿verdad? Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Fíjense, cuando usted lee esto, ¿verdad? Cualquier persona que lee esto se impresiona por el énfasis universal de estas palabras. Dice, no hay justo, ni aún uno, no hay. Todos se desviaron, no hay ni siquiera uno. O sea, toda la raza humana se ha rebelado en contra de Dios. Y como resultado, Dios mira desde el cielo y Él no puede encontrar ni una sola persona perfecta, o sea, ni una sola. Él aún no puede encontrar a alguien que lo busque verdaderamente. El pecado, hermanos, ha envuelto de tal manera el corazón de la raza humana que nadie hace algo verdaderamente bueno a sus ojos. Esa es una verdad que a veces tal vez no nos guste entender. Y a veces yo me pongo a pensar, hermanos, de que a veces conocemos o vemos personas, ¿verdad?, que
Y yo tengo que decirlo, tal vez ministros, ¿verdad?, que uno los ve y ni siquiera quieren que uno se acerque a ellos, ¿verdad? Usted sabía que hay ministros que tienen guardaespaldas, que no los puedes tocar, no puedes. Yo digo, ¿cómo serán realmente en la intimidad? Dice aquí, ¿verdad?, que no hay ninguno que haga el bien. O sea, todos somos iguales. Todos, fíjense, todos somos indignos ante sus ojos. Y esto es algo muy fuerte para nosotros, en saber esto. Porque ¿cómo puede reconciliar la palabra indigno con el hecho de que Dios amó tanto al mundo? ¿Por qué alguien amaría a una persona indigna? Y la respuesta, hermanos, va al verdadero corazón de esta verdad que estamos hablando. Dios, hermanos, nos amó a pesar de nuestro pecado, y no porque encontró algo valioso en nosotros. Escucha esto y grábalo en tu corazón. Dios nos amó a pesar de nuestro pecado, y no porque encontró algo bueno en nosotros, algo valioso. Para ponerlo en términos duros, fíjense, Él no encontró nada valioso en nosotros para salvarnos, pero Él nos salvó de todos modos, porque esa es la clase de Dios que es. Y ese pensamiento, hermanos, es tanto humillante, pero también es emocionante. Hermanos, ninguno de nosotros merece la gracia de Dios. Si la mereciéramos, no sería gracia. Cualquier valor, hermanos, que tenemos para Dios es un valor que Él nos ha dado. Tenemos valor porque Él nos valora, no por ninguna otra cosa en nosotros. Y esta verdad también, hermanos, esta verdad de que Él es, de que Él no nos necesita y nosotros lo necesitamos desesperadamente, esta verdad expone también nuestra falsa independencia, nuestra casual arrogancia, nuestro orgullo pecaminoso y esa tal vez obsesiva necesidad de nosotros de estar en control. Nos dice que nosotros no estamos en control y nunca hemos estado o tenido el control, ni siquiera cuando pensamos que lo tenemos. O sea, todo eso nos dice esa verdad. Ahora, podemos encontrar este concepto en muchos lugares en la Biblia. Fíjense, el texto que leímos al principio dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahí está, nada podéis hacer. Y luego en Romanos 7:24 el apóstol Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, cuando ustedes saben esta disertación que hace Pablo, ¿verdad?, ahí en Romanos, y llega un momento en que dice es que lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer lo hago, y llega un momento en que está desesperado y dice: miserable de mí, ¿quién me va a librar? ¿Quién? Y él no dice: la psicología me va a librar, o mi dinero, o mis posiciones. No, al final ustedes saben que dice: gracias a Dios por Jesucristo, que fue el que me libró. Pero si no, sería miserable. Dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? 1 Corintios 8:2. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Otra vez, a lo mejor alguien piensa que sabe algo, ¿eh? Pero dice aquí: ¿tú crees que sabes algo? No sabes nada, hombre, como debes saberlo. Y en 2 Corintios dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Ahora, hermanos, déjenme hacer un comentario aquí, porque quizás haya gente que tal vez no disfrute mucho de un sermón como este, ¿verdad? Demasiado énfasis en Dios y en nuestra debilidad humana. Porque, hermanos, la juventud quiere saber de su potencial, sus posibilidades y lo que Dios puede hacer a través de ellos. Y eso, hermanos, es algo bueno. De hecho, creo que es bueno que nuestros jóvenes, ¿verdad?, tengan grandes sueños, tengan grandes esperanzas y que se dispongan a hacer algo grande en sus vidas, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Verdad? A veces la gente joven hace cosas que el resto de nosotros pensamos tal vez que no se podían hacer y ellos las hicieron. Gracias a Dios por esa fe valiente de nuestros jóvenes. Pero a medida que uno va creciendo, hermanos, en edad, llega a tener una apreciación más profunda acerca de las duras realidades de la vida.
Y la verdad, hermanos, y muchos de aquí lo han comprobado, la verdad es de que no todos los sueños se harán realidad. Si tú vives lo suficiente, tendrás que hacerle frente a algunos momentos difíciles y aún a cierta decepción también. Y eso también es del Señor y es parte de ese inevitable proceso de crecimiento hacia la madurez espiritual. Hermano, yo creo que muchos de nosotros, me incluyo yo, en este punto de mi vida, hermanos, yo soy más consciente que nunca de mis propias limitaciones. Llega un tiempo, hermanos, cuando ya no nos impresionamos tanto con nuestros talentos y habilidades como quizás lo hacíamos antes. Y así es la vida para algunos de nosotros. Pero, hermanos, en lugar de desanimarme o entristecerme por eso, me encuentro cada vez más contento de que yo adoro a un Dios cuyo poder es ilimitado, que nunca se cansa, cuyos planes no serán estropeados y cuyos caminos, hermanos, van mucho más allá de lo que yo puedo imaginar o lo que yo puedo hacer. Y hermanos, qué consuelo es servir a un Dios así. Necesito a ese Dios y lo necesito más de lo que pienso. Necesito desesperadamente a Dios. Y yo creo que ustedes también. Ahora, déjenme resumir un poco lo que estoy diciendo en algunas declaraciones. En primer lugar, Dios es libre de hacer lo que quiera cada vez que quiera hacerlo. Porque como dije hace un momento, solamente Él tiene libre albedrío, solamente Él tiene libre voluntad. Número 2, Dios no estaba obligado a crearnos ni a salvarnos. O sea, Dios no tenía ninguna obligación de eso, hermano. Tercer lugar, todo lo que Dios hace por nosotros es un acto de su soberana, pura y maravillosa gracia. Es por gracia que lo hace. Y número 4, por lo tanto, estamos continuamente en deuda con Él todo el tiempo. A mí me gusta mucho el apóstol Pablo, ¿verdad? La filosofía de él. Él siempre decía, soy deudor, a pesar de que Pablo era un tremendo teólogo y un tremendo que tenía tanta revelación, ¿verdad? Él no perdía el tiempo discutiendo. Sí, ustedes saben mucho, yo soy deudor, yo no sé nada. Estamos todo el tiempo en deuda con Él. Y número 5, ese pensamiento entonces nos debe llevar a adorar y alabar a Dios como una forma de vida. Ahora, hermanos, esta ley o esa verdad de que Dios no nos necesita, pero nosotros lo necesitamos desesperadamente, no es simplemente una declaración teológica. Se supone que debe ser un paso importante, un paso crucial en la vida espiritual. En primer lugar, nosotros tenemos que admitir que Él es Dios, ¿verdad? Y no nosotros. Y luego confiesas tu absoluta y completa necesidad de la ayuda de Dios. Hasta que tú puedas decir eso en tu corazón, no estás aún en la primera base de tu jornada espiritual. Tienes que reconocer eso. Ahora, hay muchos lugares en la Biblia que enseñan esta verdad. Quiero que pensemos ahora en el Salmo 100. Hace muchos años este salmo se cantaba con el título El Antiguo Centenario y hoy lo conocemos como la doxología. En tiempos del Antiguo Testamento, los judíos usaban este salmo como parte de la adoración en el templo. Estas simples palabras han bendecido los corazones del pueblo de Dios por casi 3000 años. El Salmo 100 tiene 2 estrofas y cada una de ellas se centra en torno a Dios. Hemos de dar gracias a Dios y alabar al Señor porque Él es Dios, y ahorita lo vamos a ver del verso 1 al 3, y luego Él es bueno del verso 4 al 5. El verso 3, fíjense lo que dice del Salmo 100. Reconoced que Jehová es Dios. Este reconocimiento de la soberanía de Dios nos conduce a 3 respuestas. O sea que si tú reconoces que Jehová es Dios, entonces ¿cuál es tu respuesta? Número 1, verso 1, cantad alegres a Dios. O sea, si tú reconoces que Jehová es Dios, vas a cantar alegre a Dios.
Luego, en segundo lugar, dice: servid a Jehová con alegría. Si tú reconoces que Jehová es Dios, vas a servir a Dios con alegría. Y luego el verso 2 también dice: venid ante su presencia con regocijo. O sea que si tú reconoces que Jehová es Dios, tu respuesta va a ser que vas a cantar alegre a Él, vas a servirle con alegría y vas a venir a su presencia con regocijo. Luego hay una declaración de propiedad y seguridad. Dice el verso 3: Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. O sea, declaración de propiedad y seguridad. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y eso nos lleva a una visible y pública alabanza. Verso 4: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Hermanos, el diseño del tabernáculo y del templo, con grandes espacios, permitía que grandes multitudes se reunieran para alabar y cantar abiertamente al nombre de Dios. El salmista exhorta al pueblo a entrar a ese patio cantando y alabando abiertamente al nombre de Dios. Es casi como si Dios estuviera diciendo: ¿quieren conocerme? Pueden hacerlo. Empiecen cantando un himno o un coro y me encontraré con ustedes en el segundo verso. Hermanos, parte del énfasis estaba diseñado para que Israel alabara públicamente al Señor. O sea, los planos o la manera que hicieron el tabernáculo, que era tan grande, estaba diseñado para que Israel alabara públicamente, pero con gozo al Señor. Mientras que las naciones paganas observaban a la distancia al pueblo de Israel, el gozo de las alabanzas de los israelitas mandaba un mensaje al mundo entero: estas personas conocen y aman a Dios. Ustedes, hermanos, me imagino que muchos de ustedes han visto eso, pero hasta la fecha, cuando los israelitas se reúnen, especialmente ahí en la explanada del templo, ahora en Jerusalén, sus alabanzas son muy, son contagiosas. Ellos se agarran así, empiezan a danzar y empiezan a danzar al Señor. Es algo que se antoja pues hacerlo, o sea que como que invita a hacerlo, ¿verdad? Entonces no creo que está fuera de lugar sugerir que debemos ser más audaces en nuestra alabanza al Señor. Creo que hay espacio y ojalá ayudar para mejorar en términos de alabar al Señor con alegría, ¿verdad? Cantos de alegría. O sea que tenemos que orar, ¿verdad? Para que Dios nos ayude y que podamos tener eso, ¿verdad? Que la gente cuando escuche por aquí, ellos digan: wow, estas personas conocen y aman a Dios. Miren la forma en que están alabando al Señor, ¿verdad? Porque es lo que las naciones paganas hacían cuando veían al pueblo de Israel danzando. Y yo muchas veces he visto eso. Incluso ahora después, cuando ya estaba terminando la guerra, muchos soldados hicieron un video, pero bueno, cuando uno ve ese video se emociona porque ellos cantan al Señor de una manera tremenda. Ahora, el Salmo termina con estas palabras tranquilizantes. En el verso 6 del Salmo 100 dice: porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Entonces, debido a que la misericordia de Dios permanece para siempre, eso quiere decir que no tiene principio ni fin. Antes de que el tiempo comenzara, ella era el Padre eterno de misericordias. Y puesto que Dios es eterno, hermanos, su misericordia se extiende mucho más lejos de lo que la mente pueda concebir. Nunca se agota, nunca se acaba, permanece para siempre. La misericordia de Dios, hermanos, no es como el clima, no cambia con las estaciones y no depende de ti o algo que tú puedas hacer. ¿Entiendes esto? La misericordia de Dios no depende de nosotros. ¿Sabes qué? Hace mucho yo escuché esta frase que dice que no hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más, ni nada que puedas hacer para que Él te ame menos. O sea, su misericordia es tan grande y su amor tan libre que es verdaderamente infinito y eterno. Porque, hermanos, el amor de Dios, acuérdate que dice que Él es amor, ¿verdad? No dice tiene amor, claro que tiene, pero Él es amor. Entonces,
A veces cuando nosotros hicimos algo que no está bien, a lo mejor Dios ya no me ama, ¿verdad? Ahora, pero que hice algo bueno, me va a amar más. No, te va a amar siempre de la misma manera, porque su amor es tan libre, su misericordia es tan grande, su amor es tan libre, que es verdaderamente infinito y eterno. Ahora, al ir terminando este mensaje, hermanos, déjenme aplicarlo en 3 simples afirmaciones. 3 simples afirmaciones. Esto que te estoy hablando, hermanos, es teología, ¿okay? Es teología. En primer lugar, Dios es dueño de todo. Nosotros no somos dueños de nada. Nuestro problema, hermanos, es que a menudo no sentimos nuestra necesidad hasta que las cosas no van bien. La mayoría somos así. No sentimos nuestra necesidad de Dios hasta que las cosas no van bien. Pero necesitamos a Dios, hermanos, tanto cuando tenemos $1,000,000 que cuando estamos en la ruina. Y lo necesitamos tanto cuando tenemos buena salud como cuando tenemos un cáncer. Lo necesitamos igual. Hermanos, a veces pensamos, ¿verdad? Yo sé que hay diferentes necesidades aquí y algunas se miran más fuertes que otras. Y yo he dicho esto en otras ocasiones, que a veces, es que oremos por fulano, y claro que tenemos que orar por fulano porque está en una situación difícil, pero ¿qué de ti? ¿Qué de mí? Nosotros igual estamos en la misma necesidad, hermanos. El día de ayer nosotros fuimos a Tijuana, porque mi esposa tiene un sobrino, que él es un médico, es un cirujano tremendo, pero ahorita tiene un problema físico y lo van a operar este jueves. Él tiene 3 arterias tapadas, ¿verdad? Y lo van a operar. Entonces él quiso que fuéramos a orar, ¿verdad? Pero cuando supimos que íbamos a ir, yo dije, Señor, igual uno piensa, pues él tiene una necesidad, ¿verdad? Pero ¿y qué de mí? Yo dije, ¿qué de mí? Yo le dije, hermano Mendoza, hermano, ore por nosotros, que Dios nos dé gracia y nos dé palabras y nos dé para orar, porque igual él está en una situación difícil y oramos y creemos de que Dios lo va a ayudar y va a salir adelante, ¿verdad? Pero cuando uno ve esta gente así, con necesidades, puede ser, ¿verdad?, que uno diga, este sí está en una situación muy difícil. Pero vuelvo a repetir, ¿qué de nosotros? O sea, porque él está en una situación muy difícil, ¿necesita más de Dios que yo? No. Hermanos, a veces, como dije, a menudo no sentimos que necesitamos de Dios, pero hermanos, lo necesitamos. Tú no sabes lo que va a pasar. Posiblemente, a lo mejor, esta persona tiene ese problema y el jueves es un día crucial para él, ¿verdad? Pero a lo mejor el día de mañana a mí o a alguien le pasa algo peor y se muere. O sea que todos tenemos necesidad. Vuelvo a repetir, a veces no pensamos, no sentimos nuestra necesidad de Dios hasta que las cosas, ¿verdad?, no van bien. Pero otra vez, necesitamos a Dios tanto, y esto es tanto cuando tú tienes $1,000,000 como cuando estás en la ruina. De todo modo lo necesitas, porque por mucho dinero que tengas, eso no te va a ayudar en una enfermedad terminal. Y necesitamos a Dios tanto cuando tenemos buena salud como cuando estamos con una enfermedad terminal. Necesitamos al Señor, lo necesitamos desesperadamente, lo necesitamos más de lo que pensamos. Entonces, Dios es dueño de todo, nosotros no somos dueños de nada. En segundo lugar, nuestras vidas están quebrantadas a causa del pecado. El pecado ha descompuesto todo, hermanos. El mundo entero gime a causa del pecado, nada funciona bien. Los niños son abandonados, los matrimonios se desintegran, las promesas se rompen, las leyes se violan. El caos invade nuestro diario vivir. Parece que nada de lo que hacemos nos puede ayudar. Entonces, viene la tercera cosa. Si Dios no nos ayuda, hermanos,
estamos perdidos. Y ese debería de ser, eso debería de ser algo muy obvio para nosotros, ¿verdad? Me gusta cómo lo pone el salmista David en el Salmo 34. Dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Y este salmo, hermano, nos lleva a una gran verdad. Fíjate, si quieres ser salvo, el Señor necesita oírte. Pero para ser escuchado, necesitas clamar al Señor. Pero solo un hombre pobre clama al Señor. Aquellos que piensan que son autosuficientes, no tienen necesidad de clamar a Dios, por lo tanto nunca lo hacen. Solo el pobre, dice aquí, este pobre clamó. Solo el pobre clama y solo Él es oído y Él es salvado y libertado. Y eso es lo que Jesús quiso decir cuando dijo en Mateo 5:3: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, aquellos que confiesan su debilidad. Ellos entrarán en el reino de los cielos. Ellos serán confortados. Ellos un día heredarán la tierra. O sea, podemos ponerlo de esta manera: bienaventurados los necesitados, bienaventurados los desesperados, bienaventurados los quebrantados, bienaventurados los débiles, bienaventurados los débiles, ellos hallarán al Señor. Todos los demás serán rechazados, pero a los necesitados Dios les dice: vengan a mí, tengo un lugar reservado para ustedes. Hermanos, tenemos que bajarnos de nuestra alta posición. Yo les he dicho esto: cuando uno visita la Tierra Santa, visitamos la iglesia, ¿verdad?, de la Natividad, allá en Belén. La iglesia está construida en el lugar donde María dio a luz a Jesús. Entonces, para entrar a la iglesia, primero hay que caminar por una gran plaza y luego llegar a una pequeña entrada. De hecho, hermanos, esa entrada es tan pequeña que uno tiene que inclinarse para entrar. Los que han ido saben eso. Esa entrada, hermanos, fue deliberadamente hecha de ese tamaño porque hace muchos siglos los gobernantes locales les gustaba entrar al santuario montados en sus caballos. Y eso sucedió en el Imperio Romano, en el Imperio Otomano, ¿verdad?, los turcos en el siglo XVI. Y los sacerdotes sintieron que eso era algo inapropiado y por esa razón hicieron esta puerta más pequeña para forzar a estos grandes hombres a desmontar antes de entrar a la iglesia, porque entraban con sus caballos. A esa puerta se le llama la puerta de la humildad. Entonces, cuando uno se agacha para entrar en el lugar en donde nació nuestro Salvador, está demostrando respeto, está demostrando reverencia y está demostrando humildad. Y lo mismo, hermanos, es acerca de la salvación. Si tú quieres ir al cielo, tienes que bajarte de tu caballo. Hasta que lo hagas, no vas a ser salvo. Puesto que no merecemos, hermanos, ir al cielo, la única respuesta propia a la oferta de salvación que Dios nos ofrece es decir: gracias, Señor, por lo que Jesús hizo por mí. Hermanos, gratitud, no arrogancia. Gratitud es el lenguaje del cielo. Hermanos, es un gran avance en la vida espiritual el inclinarnos ante Dios y decir: oh Dios, te necesito. No puedo hacer esto por mí mismo. Por favor, ayúdame. Hermanos, nadie que haya clamado al Señor de esta manera ha sido rechazado jamás. Y cuando finalmente nos bajamos del caballo y clamamos al Señor, entonces y solo entonces nuestras oraciones son escuchadas y respondidas. Algunos de nosotros, tal vez tengamos que tocar fondo antes de que finalmente miremos hacia arriba y clamemos
a Dios en desesperación. Quizás hay mucha gente que aún todavía no hace eso porque tal vez todavía siente que todavía Él puede por Él mismo. Pero cuando vienen situaciones difíciles y que tú tocas fondo y dices, ¿sabes qué? No puedo, Señor. Eso te va a animar a que tú clames al Señor en desesperación. Hace un tiempo escuché esta frase: tú nunca sabrás si todo lo que necesitas es a Jesús hasta que sea Jesús todo lo que tengas. Y cuando lo único que tengas sea Jesús, entonces sabrás que es todo lo que necesitas. Quizás muchos hermanos aquí estamos pensando que necesitamos otras cosas porque o pensamos que no necesitamos, ¿verdad? Que lo único que necesitamos es a Jesús. Que tal vez no pensamos, ¿verdad? O pensamos que necesitamos algo más. Pero cuando no tienes nada y solamente te queda el Señor, tú te das cuenta que era todo lo que tú necesitabas. Pero mientras tal vez tengas más cosas, no te vas a dar cuenta y no vas a reconocer eso. Entonces, déjame decirte, si estás cansado, débil, desanimado, si necesitas un nuevo comienzo, si sabes que tu vida no está yendo a ninguna parte, si quieres que tus pecados sean perdonados, si quieres conocer a Dios, entonces suelta lo que estás haciendo y corre a la cruz. Corre a la cruz, no lo pospongas, no lo retrases, no lo pongas a un lado, no pongas excusas, suelta todo y corre a la cruz. Agárrate del Hijo de Dios, quien te ama, quien murió por ti. Confiesa tus pecados y confía en Él como tu Salvador. Que Dios te dé fe para creer y alas para volar hacia la cruz. Hermanos, tenemos que aferrarnos a Jesús y tenemos que permanecer en Él. Hermanos, Él es el Salvador de todos los que confiamos en Él. Hermanos, y siempre recuerda esto: Dios no nos necesita, pero nosotros lo necesitamos desesperadamente. Quiero leer una vez más el texto con el que empecé. En Juan 15 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Hermanos, como dije al principio, yo le puse este mensaje a nuestra dependencia total de Dios. ¿Sabe qué, hermano? Esta palabra, este mensaje a mí me anima. Porque, hermanos, qué bueno es poder depender en Dios solamente. Qué bueno reconocer. Ojalá esta semana tú puedas impregnar en tu corazón esas palabras: Señor, tú no me necesitas a mí, pero yo te necesito desesperadamente. Quiero depender de ti, Señor. Quiero depender. Cuando tú dependes de Dios, tienes asegurado todas las cosas. Hay cosas, hermanos, que nosotros no sabemos, ¿verdad?, que van a pasar. Pero cuando dependemos de Dios, Dios tiene cuidado de cada situación. Cuando confesamos nuestra pobreza espiritual, tú dices: soy un pobre espiritual, Señor, por eso es que clamo a ti. Déjenme platicarles esto y con eso termino. Esta semana hemos tenido muchas diferentes experiencias, ¿verdad? Pero esta semana vinieron los nietos con nosotros y siempre que vienen, pues siempre salimos, ¿verdad?, con ellos para estar con ellos. Y el martes estuvimos en un lugar, ¿verdad?, en un lugar ahí. Y cuando ya salimos del lugar, ya era muy noche, yo me subí a la camioneta y cuando empecé a manejar, yo oí un ruido, ¿verdad?, un ruido en una de las llantas, algo que sonaba. Y luego cuando empecé a andar, como que empezó un ruido así, pero pues ya era noche, como a las 11 de la noche, estábamos un poco lejos. Y bueno, yo no le hice mucho caso y cuando le aceleré, como que el ruido se fue. Y así nos vinimos, por el freeway, llegamos a la casa y el miércoles en la mañana, cuando nos levantamos, íbamos a venir para la iglesia, fuimos a un lugar allá a desayunar, pero el ruido estaba todavía más fuerte todavía. Y cuando me bajé a ver, hermanos,
la llanta de este lado solamente tenía 2 tornillos, los otros 3 ya no estaban. O sea que por eso la llanta se hacía así. Pero fíjense, bueno, fuimos allá tuvimos que ir a un lugar ahí cerca, ¿verdad? A un lugar donde arreglan llantas, y el hombre me dice, mire, ¿qué pasó? Me dice, tiene tres, se llaman birlos, creo, unas cosas donde van atornilladas, ¿verdad? Dice, no tiene 3 de esas, y la otra, dice, el cuarto lo tiene ya todo barrido. Y dice, ¿qué es lo que pasó aquí? Le digo, pues yo no sé qué pasó, pero no sé qué pasó realmente. Él lo arregló y todo, ¿verdad? Pero lo que le quiero decir, hermanos, es de que nosotros manejamos desde ese lugar hasta acá, y Dios nos libró, hermanos, Dios nos libró. Eso es cuando uno depende de Dios, cuando tú reconoces que no puedes por ti mismo, pero tú levantas tus manos y dices, Señor, tú eres Dios, Señor, y yo necesito desesperadamente de ti. Tú no necesitas nada de mí, Señor, pero yo necesito de ti desesperadamente. Hermanos, Dios ve tu corazón y Dios te ayuda. Y vuelvo a repetir, hay cosas, hermanos, que ni siquiera nosotros nos damos cuenta que van a pasar. Pero si estás confiando en Dios y estás dependiendo totalmente en Dios, Dios te va a bendecir, Dios te va a ayudar. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Dios no nos necesita, hermanos, pero nosotros lo necesitamos desesperadamente. Nuestra dependencia total de Dios. Ojalá, hermanos, Dios ponga esta palabra en tu corazón y esta semana la podamos vivir. Que en ningún momento tú te envanezcas o piensas que es por ti, o que Dios tal vez en algún momento necesita. Es que si yo no hago esto, a ver qué va a hacer Dios. No hay ningún problema, o sea, puede hacer lo que sea el Señor, pero tú y yo necesitamos desesperadamente a Dios. Yo quiero que esta mañana, hermanos, tú reflexiones en estas palabras y esto lo pongas en tu corazón. Eso te va a liberar. Te vas a sentir bien sabiendo, Señor, mi dependencia está en ti, Señor. No importa, o no sé lo que va a pasar el día de mañana, lo que va a pasar el martes, el que sea, pero Señor, estoy confiando en que tú me vas a ayudar y tú vas a estar conmigo, Señor. Reconozco, Señor, que necesito de ti. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar, amén. Si tú quieres, hermanos, hermano, esta mañana, ahí donde estás, o si quieres pasar al altar, ¿por qué no hablas con el Señor un momento y dices, Señor, te doy gracias, Padre? Esta mañana, Señor, reconocemos, Señor, nuestra dependencia total de ti, Señor. En esta mañana, Dios mío, declaramos que sin ti no somos nada, Dios. Tú eres Dios, nosotros no lo somos. Tú eres el soberano del universo. Tú eres el único que tienes total libre albedrío, total libertad. Nosotros somos pecadores, pero gracias porque aún así, Señor, tú nos miraste, tú nos salvaste, tú nos bendeciste y nos sigues bendiciendo, Señor. Y nos llevas, Señor, a lugares, Padre Celestial, a donde, Señor, ni siquiera imaginamos. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu gran amor. Gracias, Señor, aleluya. Gracias, Padre, aleluya. Yo voy a pasar al piano, hermanos, y mientras toco, si quieren venir al altar y decirle, Señor, yo quiero declarar mi total dependencia de ti, Señor, porque yo quiero ser bendecido, Señor. Yo quiero, Señor, Dios mío, que tú me des todo lo que tú tienes para mí, Señor. Tengo necesidades, tengo luchas, tengo pruebas, pero, Señor, yo necesito de ti, estoy confiando, Señor, en ti. Aleluya, gracias, Señor. ¿Quieres pasar al altar? Puedes hacerlo. Aleluya.